¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Les saluda Armando Godoy en este miércoles 28 de abril del 2021. Es un gusto que nos pueda estar acompañando siempre a través de la señal de Canal 10 y por supuesto a través de diferentes vías. Estamos a través de Radio El Salvador 96.9 y por supuesto estamos a través de nuestras plataformas de redes sociales. Sobre todo un cordial saludo para los hermanos salvadoreños que nos ven desde las plataformas de Twitter, Facebook, también fuera de nuestras fronteras, además en vivo desde YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre todo el tema de la Hacienda Pública y por eso está con nosotros y quiero darle la bienvenida esta noche a mi invitado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Armando, muy buenas noches también a todos los televidentes que a esta hora se informan a través de Noticiero El Salvador y este espacio de entrevistas, pues nuevamente con temas hacendarios, temas que, como yo siempre digo, nos deben de preocupar y deben de ser de la atención de todos los salvadoreños porque son los fondos a los que todos contribuimos, ¿no? Entonces, los temas hacendarios siempre son bien importantes. Creo que en el pasado no se le ha dado la importancia que necesitan, pero desde la gestión del presidente Bukele también estamos comprometidos con informar a la población de cómo marcha la situación fiscal del país. Por supuesto, y de hecho queremos comenzar hablando sobre este exitoso plan antievasión. Sabemos que hace ayer de hecho se lanzó la segunda fase del plan antievasión, pero quizás antes de pasar a la segunda fase, háblenos sobre la fase 1 de este plan antievasión. ¿Cómo surge, cómo nace y cuáles son quizás los principales resultados que ha tenido este exitoso plan? Sí, Armando, haciendo un poco de antecedente, nosotros lanzamos el plan antievasión el 3 de octubre del año 2019. Tenía el presidente de la República, apenas tenía 3 meses de haber asumido la presidencia de la República. Yo era viceministro de Ingreso en ese momento. Y como parte de las estrategias, le presentamos al presidente Bukele el plan, nos lo aprobó y dijo, me parece, esta es la línea de gestión que el gobierno debe tener en temas de recaudación fiscal, vamos por ellos. Entonces fuimos a buscar esos fondos a partir del 3 de octubre, lanzamos una primera etapa que se trataba también de posicionar en la palestra pública que la evasión fiscal también es una forma de robo de hecho muy silenciosa, Armando, en la que en el pasado muchos de los salvadoreños no nos dábamos cuenta que realmente se estaban expoliando o se estaban sacando los fondos públicos a cuentas privadas a través de no pagar sus impuestos. Entonces, muchos de los males que El Salvador tiene radican también en la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque si no contribuimos a la evasión al fisco, evidentemente nos hacen falta fondos para comprar ambulancias, policías, para seguir reconstruyendo escuelas. Para hacer funcionar el Estado. Para hacer funcionar funcionar el Estado como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros identificamos que era uno de los males que más aquejaban a El Salvador como Estado y había que resolverlo. Entonces, lanzamos el primer plan. El primer plan fue un despliegue de fedatarios. Los fedatarios es una figura que tiene el Ministerio de Hacienda para personas que llegan a verificar a los negocios, llegan, compran como cualquier cliente y si no se les entrega la factura, ellos pagan el servicio y se van, o pagan el bien y se van. Luego regresan y al salir del establecimiento, se dicta el procedimiento, se muestra la credencial y le dice yo soy el fedatario de la administración tributaria y usted no entregó factura y tiene una multa de $600. En ese valor pueden rondar las multas, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer despliegue para posicionar un primer componente que es la facturación, ¿no? Todos los salvadoreños estamos obligados a pedir nuestra factura cuando adquirimos un bien o un servicio. Después de eso, pasamos también a la persecución de la evasión fiscal que se va hacia los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, nosotros inauguramos la unidad de repatriación de evasión fiscal, es la única en su tipo en toda Latinoamérica, es de verdad una innovación que desde el gobierno de la República nos enorgullece mucho, puesto que somos punta de lanza. Y ahora mismo que la crisis por COVID-19 desnudó todas las falencias que tenían los estados en asistencia sanitaria y económica a sus ciudadanos, todos los estados, incluidos organismos que en el pasado han sido muy liberales en temas impositivos para la economía, han dicho que la única forma de salir de esta crisis es ir a perseguir la evasión fiscal. Entonces le digo al presidente, mira, bueno, pareciera que nosotros tuvimos un sueño premonitorio y empezamos a implementar nuestra estrategia de persecución de la evasión fiscal mucho antes que los demás países. Así que en total, esta primera fase del plan antievasión hemos recuperado 345 millones. 345 millones. 345 millones. También hemos presentado
a la Fiscalía General de la República avisos por 71.2 millones, son 87 avisos que todavía están pendientes. Yo vuelvo a hacer el llamado a la Fiscalía General de la República para que vayamos a trabajar en conjunto y recuperemos esos fondos que le pertenecen a todos los salvadoreños. Es la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado la encargada de ir a enjuiciar a todos estos, yo no quiero llamarlos incluso empresarios, la verdad son evasores y ladrones, porque esos fondos le competían o le correspondían sí, porque hay al buenos Estado. Empresarios que pagan sus impuestos. No, de hecho la mayoría de empresarios en El Salvador son buenos empresarios. Yo he dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no perseguimos empresarios, nosotros perseguimos evasores de impuestos. El empresario cumplido con sus tributos es nuestro mejor amigo. E inclusive, Armando, a los que han evadido impuestos, yo como ministro de Hacienda, a mí lo que me interesa es que paguen sus deudas. No quiero ver a nadie en la cárcel, no ganamos nada. Yo necesito ese empresario, desde la visión de ministro, ¿no? O sea, no es que yo mande al empresario ni nada, pero a mí ese empresario como Ministerio de Hacienda me sirve produciendo, generando riqueza para la economía, generando empleo y también pagando sus impuestos. Esa es la verdadera finalidad. No hay nada de malo en lucrarse o hacer un negocio, siempre y cuando esto se realice en el marco de la ley y se paguen todos los impuestos. De todos los casos que han presentado en esta primera fase del plan antievasión a la Fiscalía, ¿cuántos de ellos han sido ya judicializados o investigados? Solo para que el pueblo salvadoreño pueda tener un parámetro. Nosotros, fíjate que no tenemos una facultad de exigirle a la Fiscalía General de la República que nos remita, o no hay una obligación, perdón, de la Fiscalía General de la República de remitir un informe de los casos que se han diligenciado ante los juzgados. Sin embargo, aunque no está la obligación en materia legal, nosotros hemos solicitado, pero no se nos ha dicho. Hemos visto en los medios y algunos casos en los que nosotros hemos participado también en conjunto con ellos, porque luego nos han mandado a llamar, pero solo damos cuenta de 3 casos de los 87 que hemos presentado. A falta de un informe, yo esperaría que tal vez la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado en algún momento nos remita ese informe de cuántos casos se han diligenciado y en qué etapas se encuentran, para ver cómo nosotros también podemos apoyar. ¿Por qué? Porque como te digo, a mí no me interesa tener un largo juicio y que al final de ese largo juicio hayan 4 o 5 empleados o personas presas. No es eso lo que perseguimos. Lo que nosotros perseguimos es que se cumpla con la obligación tributaria del pago. Es decir, nosotros no perseguimos personas, perseguimos actitudes. Esa actitud de evadir los impuestos no puede permitirse. Entonces, tenemos que irlo a corregir, evidentemente por las vías judiciales, que es la última herramienta que nosotros tenemos y que no nos gusta usar. Claro. En esta primera fase también ustedes como Ministerio de Hacienda destinaron recursos, destinaron equipos informáticos para toda la fuerza operativa. Tal vez si podemos hacer memoria en la primera fase, ¿qué tipo de recursos se destinó para poder operativizar como tal este exitoso plan antievasión? Nosotros a través, el Ministerio de Hacienda tenía un crédito entrampado con el Banco Interamericano de Desarrollo por 32 millones. El crédito como tal se llama Fortalecimiento de la Administración Tributaria. En el pasado no se ejecutó básicamente que nada. En ese mismo programa de fortalecimiento de la Administración Tributaria está factura electrónica y otras innovaciones que estamos implementando, las unidades de inteligencia fiscal, la implementación de una unificación de datos entre aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, este proyecto nosotros lo encontramos ahí parado, sin nada de ejecución. Entonces, cuando lanzamos el plan, decidimos que una de las primeras acciones que teníamos que hacer era cambiar los equipos informáticos de toda la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque llegaban los auditores, por ejemplo, a un banco, y la máquina o la computadora que el auditor andaba no corría la base de datos porque era demasiado grande. Los bancos utilizan unas bases de datos sumamente grandes. Entonces, cuando tú ibas a auditar, la máquina se te quedaba muerta. Entonces, básicamente no podías auditar. Entonces, para los auditores, si no contamos con un equipo que pueda procesar las muestras, nunca vamos a tener hallazgos. Entonces, esas eran de las deficiencias que habían en el ministerio y que de manera malintencionada en las administraciones anteriores se le había debilitado. Entonces cambiamos 1.200 computadoras para los más de 800 auditores que nosotros tenemos desplegados en el plan antievasión. Entonces pudimos cazar 2 estrategias que evidentemente, por ejemplo, el BID nos ayuda a fortalecer el programa de la administración tributaria como tal a nivel de estructura y todo lo demás,
pero ellos no son, digamos, los diseñadores de la estrategia del plan antievasión. Entonces, si bien algunas actividades se complementan con ese financiamiento, la estrategia del plan antievasión es mucho más global que el plan del BIM. Pero una de las fuentes de financiamiento para ese plan es el programa de fortalecimiento de la administración tributaria, fondos propios y otros multilaterales que también nos están apoyando. De acuerdo. Y hoy, bueno, esta semana, de hecho, fue oficializado, solo para que tengamos una idea, la segunda fase del plan antievasión con la entrega de 77 vehículos a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas también para el combate de la evasión fiscal en el país. Para que tengamos un poco de contexto, hemos preparado la siguiente nota para que la podamos ver. Este es un precedente histórico en el quehacer de la administración tributaria, debido a que integra y fortalece el trabajo que se realiza en la Dirección de Aduanas y en la Dirección de Impuestos Internos. Son 77 vehículos que ahora forman parte de las herramientas que el Ministerio de Hacienda pone a disposición para combatir la evasión fiscal. Nos eligieron para combatir esos males, para llevar educación, salud y seguridad, que son nuestros 3 ejes principales, a toda la población. Y para eso, el papel que cada uno de ustedes desempeña es fundamental. Este lote de vehículos se suma a otros 13 que fueron entregados anteriormente. Los automotores facilitarán el trabajo de campo para 800 auditores asignados a dar cumplimiento al plan antievasión. Más de 1.200 equipos computacionales y 90 equipos de transporte que se han convertido en 345 millones recuperados para las arcas estatales. La flota adquirida fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Combatir la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades requiere de medidas bien diseñadas, pero sobre todo adecuadamente financiadas. La fase 2 del plan antievasión fortalece las capacidades del Ministerio de Hacienda para velar por la sanidad de las finanzas públicas. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Interesante todo el trabajo que están haciendo. Bueno, estos vehículos, creo yo, se estarían sumando a las unidades que ya están trabajando en el plan antievasión fase 1. Sí, de hecho, Armando, la inversión en equipo de transporte es de 2.2 millones. Se han entregado 52 pickups. Bueno, al final son 56 pickups los que hemos entregado, 20 microbuses para transportar equipo del Ministerio de Hacienda, que evidentemente van a auditar en planes masivos, 12 pickups doble cabina, que estos van directo para la Dirección General de Aduanas, y 3 camiones de 3 toneladas también para la aduana, que normalmente ellos los utilizan en la ejecución del plan anticontrabando. ¿Por qué? Porque hay que subir mercadería incautada y todo lo demás, ¿no? Entonces, hemos hecho una buena sinergia entre las dos direcciones, que en el pasado ni se hablaba, incluso las bases de datos no se compartían porque aduana sentía que este era mi feudo y la DGI sentía este es mi feudo, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es empezar esa cultura de integración y empezar a hacer inteligencia fiscal con los datos. Que es como trabaja el gobierno del presidente Bukele. Tal cual, de manera articulada y no olvidando que el objetivo es común y es compartido y es hacer que este país salga adelante. Entonces, en total nosotros hemos entregado 90 equipos de transporte que esta, Armando, es la entrega más grande en la historia del Ministerio de Hacienda, en toda su historia. Nunca se había fortalecido tanto y sobre todo nunca se había fortalecido tanto a Hacienda, pero nunca se había fortalecido tanto sobre todo a los ingresos. Y yo recuerdo que en mi primera entrevista como ministro de Hacienda yo les dije, yo voy a ser un ministro de ingresos. Alguien que vaya a apuntalar la estrategia de los ingresos. ¿Por qué? Porque los ministros anteriores han manejado al Ministerio de Hacienda como un ministerio que se encarga solo del gasto, pero habían descuidado la parte correcto. Y justamente eso es lo que nos llevó a esa trampa de la deuda que se ha convertido en un círculo vicioso durante las gestiones anteriores en las que no se reduce la brecha presupuestaria de cada año y el índice de deuda respecto a PIB va en un crecimiento galopante. La única forma de reducir ese crecimiento galopante de la deuda y la brecha presupuestaria, evidentemente, es ir a perseguir la evasión fiscal. Entre 1.500 y 2.000 millones al año se pierden en este país. 2.000 millones. Entre 1.500 y 2.000 millones al año, es decir, casi un cuarto de un 25% del presupuesto general de la nación. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero, ministro?
el programa de computadoras, para que tengas una idea. El programa de entrega de computadoras es en total adecuación de aulas, puesta de internet, algunos de esos incluye fibra óptica, entrega de la computadora o el equipo en sí, alguna compra de algunos smartboards para acondicionar algunas aulas. Todo ese proyecto cuesta alrededor de 450 millones de dólares. Es decir, nosotros hubiéramos cerrado la brecha digital en 4 veces ya. Hubiéramos dotado a 4 generaciones de un conocimiento sobre tecnologías de la computación que ahora mismo nosotros estuviéramos viendo los frutos. Pero en el pasado eso se dejó abandonado. Por una parte por miedo, otra parte también, y esta creo que es la principal, por los pactos de poder que tenían con algunos malos grupos empresariales o malos empresarios que creen que financiando campañas políticas pueden evadir sus responsabilidades tributarias. Y en este caso, pues, como el mismo presidente lo ha dicho, el único compromiso que el gobierno del presidente Bukele tiene es con la población. No quiere decir que los empresarios sean nuestros enemigos o sean malos. Ellos son nuestros mejores amigos y como yo he dicho siempre, les vamos a dar un trato VIP, les vamos a ayudar a hacer todos sus pagos, les vamos a facilitar el cumplimiento tributario en el marco de la ley. Nada más. Tienen que pagar sus impuestos y van a ser tratados como nuestros mejores amigos. ¿Hacia dónde va la segunda fase del plan antievasión? Eso es lo interesante de esto, porque la primera fase del plan antievasión es un despliegue para devolverle al Ministerio de Hacienda esa autoridad que perdió con los años. Parecía que el Ministerio de Hacienda era una figura meramente decorativa, de la cual cualquiera se podía burlar. Y te lo digo con mucha propiedad, porque yo vengo del sector privado. Y yo escuché en el pasado a muchos de mis clientes decir, es un correo de Hacienda. No, pero por correo no vale, ahí déjalo. No importa, no van a venir. Y te lo digo, esas son las experiencias que yo escuché estando del otro lado, en el sector privado, de algunos, como digo, malos empresarios. Decir, no van a venir, ahí déjalo, no le hagas caso. Y uno como contador, ¿verdad? O como auditor llegaba, mire, señor, pero tiene que presentar, yo voy a presentar la documentación. Y no sé, al final terminaban cortándonos la cuenta, ¿verdad? Porque decía, ustedes no nos ayudan en nada. Pero esa mala cultura tributaria teníamos. Entonces hicimos un primer despliegue para recordar que el Ministerio de Hacienda es una autoridad en este país y como tal debe respetarse. Y que estábamos firmemente decididos a que íbamos a ir a perseguir la evasión fiscal. Y creo que ahora, en el ideario colectivo, esa cultura está cambiando. Así generas cultura tributaria de pago, marcando precedentes, persiguiendo la evasión fiscal y disuadiendo el delito. Porque te lo juro que ahora mucha gente, antes de cometer un fraude fiscal, se lo piensa 2 veces. Dice, yo no quiero aparecer en un jueves de evasores. Y mucha gente me lo dice incluso, ¿verdad? No queremos aparecer en un jueves de evasores, aquí venimos a pagar. Y como yo siempre les digo, lleguen a Hacienda, nosotros no tenemos ningún problema con ustedes siempre y cuando nos paguen. Y los vamos a seguir recibiendo como clientes VIP. Entonces, en la primera fase, despliegue de autoridad y presencia. Ahora justamente vamos a la etapa de inteligencia fiscal, cruce de datos y dotación o continuar fortaleciendo los equipos que van a auditar. Vamos a hacer mejores auditorías. A partir del mes pasado, las declaraciones del impuesto al valor agregado o impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, lo que conocemos como IVA, ¿no? Se presentan subiendo los anexos de todas las compras y ventas que tú has tenido en el mes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, Armando? Que yo voy a declarar una compra que tú me vendiste, pero probablemente tú no vas a declarar tu factura porque tú eres un mal empresario y quieres evadir el impuesto. Entonces no vas a declarar tu factura en tu declaración. Pero como el anexo que yo subo a la página o al portal del Ministerio de Hacienda refleja que tú me vendiste, entonces en automático va a saltar un vector de error en el Ministerio de Hacienda, lo cual va a permitir que nosotros mandemos una notificación también a los contribuyentes que deben de ir a modificar su declaración. Entonces, ¿qué es lo que generamos con eso? Una responsabilidad compartida. Porque ya no solo el Ministerio de Hacienda el que persigue la evasión. Yo, si soy un empresario responsable, inmediatamente yo lo que haría es levantar mi teléfono y decirte, Armando, ¿qué está pasando? Te compré a ti porque te tengo confianza y somos amigos, pero ahora resulta que tú estás evadiendo impuestos y Hacienda me va a venir a auditar a mí por tu evasión.
Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vas a modificar tu declaración para no meter en problema la relación comercial conmigo, porque si no, ya no vas a vender. Creas esa cultura también de responsabilidad. Ministro, Correcto. quiero dejar planteada esta pregunta. ¿Cuánto más o menos es el cálculo que se puede recaudar con esta segunda fase del plan antievasión? Le dejo la pregunta, la respondemos luego de la pausa. Quédese con nosotros, estamos hablando con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda esta noche. Gracias por estar con nosotros en el espacio de la entrevista. Estamos conversando con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, sobre esta primera y segunda fase del plan antievasión. De hecho, esta segunda fase fue lanzada ayer con una dotación importante de equipos. Pero bueno, le dejaba una pregunta planteada, ministro, y es más o menos cuánto es el cálculo que se puede proyectar con el tema de la recaudación en esta segunda fase del plan antievasión. Nosotros en la primera fase, como sabíamos que primero había que posicionar en el top of mind de todos los ciudadanos de que nos están robando, ¿no? Y que acompañaran esa lucha junto a nosotros. Y creo que la gente lo ha entendido. Ahora lo ha entendido muy bien. Creo que hemos también, nos ha costado también muchísimo. Recibimos presiones de algunos grupos de poder que nos dijeran van a ahuyentar la inversión. No se ha ido nadie. Al contrario, está incrementando. Estamos dinamizando la economía, de hecho. Entonces, y hemos sido garantes de todos los derechos de los contribuyentes. Eso sí, no se le ha violentado su derecho a ninguna persona. Entonces, nosotros proyectamos para la primera fase alrededor de 350 millones. Gracias a Dios estuvimos muy cerca de la meta, 345 millones, que es sumamente alto para una planificación de algo que nunca se había hecho en el país. Entonces, para esta fase le apostamos entre 400 y 450 millones. Así que, porque tampoco vamos a decir que vamos a eliminar la evasión fiscal de un tajo, sería demasiado ilusorio, ¿no? No vamos a poder recuperar los 2.000 millones que se pierden por año, pero creo que si progresivamente vamos incrementando la persecución a la evasión, ese porcentaje que se va perdiendo se va a reducir significativamente. Y me imagino yo también que con algunas reformas de ley que se puedan venir, hoy con la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, todavía el tema de la evasión, el plan antievasión, se va a impulsar aún más. Claro, a nosotros de hecho nos hace falta una herramienta importante en el Código Tributario, que fue declarado inconstitucional en el año 2014 por resolución de la Sala, que es el capítulo de precios de transferencia del Código Tributario. ¿Por qué? Porque hacía referencia a una legislación o una normativa de la OCDE que por temas de constitución no se podía básicamente empeñar la soberanía supeditándose a una regulación extranjera para normar la tributación en El Salvador. Entonces, ya hemos hecho el análisis, hemos superado los vicios de inconstitucionalidad que se tenían en el año 2014 y esperamos que esta vez pues, se pueda dar un acompañamiento del sector justicia para la administración tributaria. ¿Por qué, Armando? Porque yo veo cómo en algún momento, por ejemplo, se sacó un amparo para un caso que nosotros teníamos de evasión, donde la Corte Constitucional o la Sala de lo Constitucional nos impidió ir a buscar la evasión de una compañía durante 3 años hacia adelante. Y fue un caso bien sonado, eran una evasión millonaria y se protegió al evasor, porque literalmente la Cámara, según la Cámara Tercera de lo Penal, ratificó que había evasión fiscal, solo que puso que era evasión no intencionada y puso, bueno, que cambie de casilla, que los ponga como ingresos grabados en vez de ponerlos como ingresos no grabados y que vaya a pagar, pero la Sala de lo Constitucional luego sacó una resolución donde básicamente dijo no lo pueden auditar. Me pareció sumamente extraño porque cuando el decreto 127 se emitió en el año 2018 y se borraron deudas tributarias por 280 millones en esa fecha, todos los amigos que nos están viendo pueden buscar decreto 127 del año 2018, si no mal recuerdo fue en el mes de octubre que se emitió. Dejó sin efecto todas las auditorías que estuviera realizando el Ministerio de Hacienda a esa fecha y que estuvieran en fase administrativa. El fisco perdió de El Salvador 280 millones que estaban ya preliminarmente tasados y habían algunas auditorías que todavía estaban en curso que no habían llegado a tasación. Allá hay una serie de empresas, ¿no?, que fueron beneficiadas con ese decreto legislativo. Y aunque se puso el recurso de inconstitucionalidad por la pérdida de esos recursos, porque básicamente fue un robo descarado, la Sala no resolvió. Entonces,
vemos cómo se protege a los robos descarados en el pasado por el sector justicia. No recuerdo si fue la conformación de la actual sala o fue la conformación de la sala anterior, pero se emitió y con el decreto 127 no se pronunciaron para nada y se robaron 280 millones. Entonces, creo que todo ese tipo de cosas no pueden volver a suceder en este país y nosotros estamos pues comprometidos para que no vuelvan a suceder. Ministro, de pronto hay algunas reuniones con el sector profesional de la Contaduría Pública o de pronto con auditores para que también este tipo de profesionales vayan trabajando en la misma línea con usted. Le pregunto esto porque en muchos casos judiciales donde se ven temas de corrupción, hay lastimosamente algunos auditores que salen salpicados al respecto. Sí, de hecho, la contaduría pública y la función de auditoría, que es una de las ramas de la profesión como tal, es una de las pocas carreras regladas, digamos, o de las profesiones regladas en el país. Abogados, médicos, enfermeras, psicólogos, contadores públicos. Tenemos la característica de que tenemos organismos de vigilancia. En el caso de los auditores, nosotros somos fedatarios públicos. Digo, yo todavía me sigo contando como auditor, aunque hace mucho que ya no ejerzo. El cariño por la carrera y la profesión, creo yo, ministro. Sí, bueno, como es uno de mis formaciones, pero tenemos somos fedatarios públicos, es decir, damos fe pública de que lo que se establece en un estado financiero es cierto, así como un notario, cuando usted hace una escritura de constitución, da fe que los que firmaron eran esas personas y que estaba todo en regla. Entonces, básicamente, lo mismo hacemos nosotros, pero con un estado financiero o con un dictamen fiscal. Entonces, muchos de los auditores se prestan, hay que presentar, de hecho, aprovechamos para recordar la fecha, el dictamen fiscal vence el 31 de mayo y hay que presentarlo. Muchos auditores se prestan al juego de algunos malos empresarios y en su dictamen fiscal dicen que el contribuyente, para no poner ningún ejemplo de nada más, me voy a poner yo, Alejandro Zelaya, cumplió con todas sus obligaciones tributarias, pero de repente va a la administración tributaria o va a Hacienda a hacer auditoría y verifica que no declaró impuestos en algunas áreas o omitió declarar algunos impuestos. Pero el auditor ha dicho que todo está bien. Entonces, él tiene una responsabilidad penal incluso y la licencia de ejercicio de su carrera debe de ser suspendida. Entonces, nos hemos reunido con el Consejo de Vigilancia. Ya hubo una reunión. Ya hubo una reunión, vamos a firmar el convenio, creo que la próxima semana. ¿Y por qué? Porque yo le decía a los miembros del Consejo de Vigilancia o las personas con las que me reuní en el Consejo de Vigilancia, realmente afectan a la profesión. ¿Por qué? Porque por 2 o 3 malos auditores se termina diciendo que todos son malos. Entonces, y una de las obligaciones del Consejo de Vigilancia es mantener la ética y el buen comportamiento profesional de todos aquellos que están autorizados como auditores y contadores públicos. Entonces, es su obligación. Entonces, están muy preocupados también por este tipo de hechos. Así que firmamos un convenio, uno, para capacitar y ayudar a los auditores para ver cuáles son las debilidades que ellos encuentran y poder retroalimentar también. Y 2, para ser enfáticos de que si uno de estos contribuyentes es sorprendido y ellos han emitido un dictamen de cumplimiento total, nosotros vamos a procesarlos penalmente y su autorización de ejercicio va a ser suspendida de por vida. O sea, no va a poder volver a ejercer la profesión porque a los auditores se les exige que tengan honradez notoria. Entonces, con un caso penal del ejercicio de la profesión, tú ya estás inhabilitado para ejercerlo. ¿Y esto debe pasar por la Asamblea, ministro, o es algo que se hace entre el Ministerio de Hacienda y los profesionales? Es legislación vigente, la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública y auditoría ya lo establece así, que se pueden retirar las acreditaciones. Y el Código Tributario establece también, al igual que el Código Penal, en los artículos 249 en adelante, que habla sobre los delitos de evasión al fisco, el Código Tributario y el Código Penal establecen que hay un delito penal y una responsabilidad solidaria por el delito cometido en conjunto. La idea es que todos vayan en la misma línea entonces. Tal cual, es como que en el caso es como que un notario diga que tú firmaste y realmente no eras tú el que firmabas, ¿no? Entonces defraudó la fe pública. La
la autoridad que el Estado había delegado en él la defraudó. Entonces lo mismo pasa con los auditores. Y al notario lo meten preso por falsedad material. Claro. ¿No? Entonces al contador público también se le procesa por el ejercicio inadecuado y por prestarse a el delito de evasión fiscal o por colaborar en el delito de evasión fiscal. Claro, y eso obviamente también forma parte de la visión que se ha tenido en el Ministerio de Hacienda bajo el liderazgo del presidente de la República, Nayib Bukele, el hecho de combatir el tema de la evasión, que era algo también que se hablaba incluso en la campaña presidencial del aquel entonces candidato Nayib Bukele. Hay otros temas también, ministro, importantes que hay que conversar y es sobre todo el apoyo estratégico que está recibiendo nuestro país de organismos internacionales financieros para poder reactivar la economía en nuestro país. Hoy, de hecho, conocimos que el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, va a dar un financiamiento de 600 millones de dólares para reactivar la economía. Entiendo yo, es la cifra más grande en la historia. En 61 años del BESI, de hecho, yo no recordaba exactamente los años de fundación del BESI. Creo que en una entrevista a la ligera dije, bueno, 65 años más o menos que tiene de fundación el BESI. Hoy el presidente ejecutivo del BESI nos corregía y dice, no, son 61 años de fundación, ¿no? Pero más o menos cercana a la cifra, ¿no? Claro. Nos equivocamos por 4 años. El caso es que en 61 años de fundación del BESI, nunca se ha aprobado una operación de este tipo. Jamás se le ha tenido tanta confianza a un gobierno, ni se ha tenido un programa tan sólido de recuperación económica que pueda desembolsarse esa cantidad. Claro. De hecho, ministro, para que tengamos un poco de contexto, quiero explicarle al pueblo salvadoreño que el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó por unanimidad un desembolso de 600 millones de dólares para el financiamiento del programa de apoyo a las medidas de recuperación de la empresa y el empleo en nuestro país, siendo el mayor financiamiento aprobado por esta entidad regional, tal como lo decía el ministro de Hacienda. Pero para tener un poco de contexto, quiero presentarle la siguiente nota. En 61 años del BESI nunca se había aprobado una operación de tal envergadura. El día de ayer se aprobaron 600 millones para la recuperación económica de El Salvador. Desde la llegada del presidente Bukele al gobierno salvadoreño, muchas ventanas de financiamiento se han abierto. Muestra de ello es la aprobación que por unanimidad los directivos del Banco Centroamericano de Integración Económica realizaron. Con esta acción muestran confianza por el buen manejo no solo de las finanzas públicas, sino también de la pandemia. Es un plazo total de 20 años, que incluye 5 años de gracia a una tasa de interés anual indicativa de 2.5%. Es decir, sumamente concesional. La puesta en marcha del Plan para la Reactivación Económica post-pandemia por el Ejecutivo ha sido reconocido por los representantes del BCE. Es por ello que también han querido hacer historia con este desembolso más grande en la existencia del organismo. Va a salir fortalecido de esta crisis. Y qué bueno que sea de la mano de nuestros buenos amigos del BESI, pero aún falta mucho por hacer. Aún falta mucho por construir y aún falta mucha población por atender. Según las autoridades, con la estrategia se pretende apoyar a aquellos rubros más afectados por la pandemia, sobre todo a las más de 24,000 micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a invertir en la recuperación económica del país, vamos a ayudar a aquellos sectores que todavía siguen siendo afectados. Nuestro sector turismo no se termina de recuperar, a pesar de que ha tenido un muy buen desempeño en comparación con los países de la región. Este importante anuncio lo brindó el ministro de Hacienda en una conferencia de prensa, en la que también se contó con la participación vía videollamada del presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi, y de Luis Rodríguez, director del BCE para él. Importante, obviamente, esta nota que estábamos viendo y escuchando. ¿Cómo se logra este financiamiento? ¿Qué parámetros se tomó en cuenta para dar este fondo, que ya lo decía, es el fondo más grande que se le ha dado al país desde el funcionamiento del BESI? No, de hecho es el financiamiento más grande en la historia del BESI. Del BESI. Del BESI. Nunca ha tenido una operación
más grande que esta. Creo que la operación más cercana, creo que fue la de Panamá, para el metro de Panamá, que fueron creo que por 450 millones, si no mal recuerdo. Pero nunca ha tenido un desembolso de este tipo. ¿Qué parámetros tuvimos que cumplir, ministro? Evidentemente tuvimos que presentar un proyecto, tenemos que presentar mecanismos de rendición de cuentas, tuvimos que presentar mecanismos de transparencia, digamos, en paralelo a cómo se ejecutan el proyecto. También presentamos nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo económico para los próximos 5 años. Luego de eso tuvimos que ir a negociar y presentar este proyecto a todos los directores. Yo hablé con los gobernadores del banco, que son los ministros de Hacienda de los socios fundadores, que en este caso son Guatemala, Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador y Dominicana. Entonces, esos son los gobernadores. Tuvimos que hablar con ellos para convencerlos de que aprobaran la operación y presentarles un plan. Convencimos a todos, se presentó, estamos negociando desde enero esta operación en el marco de la recuperación económica y creo que ellos vieron y constataron que el trabajo que el presidente Nayib Bukele está realizando en El Salvador es un trabajo serio, responsable, un trabajo que tiene visión de largo plazo y que por sobre todo tiene como centro al pueblo salvadoreño, que eso es muy importante, ¿no? Creo que la visión de las finanzas públicas a nivel mundial ha cambiado. Ahora mismo la visión que está imperando es la que tiene como centro el ser humano y el BESI entendió bien cuál es el futuro sobre las gestiones públicas. Así que aprobaron esta operación que demuestra confianza en la gestión del presidente Bukele, que nos convierte nuevamente en un país referente para la región, ya no solo en materia de vacunación, sino en materia también de recuperación económica, que de hecho la vacunación y cómo se avanza en la vacunación es otro de los aspectos que se toman en cuenta, porque tú no le das a un país 600 millones para recuperación económica cuando ni tan siquiera están vacunando o cuando tienen las UCI llenas. Entonces, porque eso y no ves tampoco una muestra de que la economía vaya despegando. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que asegurarse una fuente de repago. Claro. Y si la economía se ve que se va a estancar más por toda la emergencia sanitaria que está pasando, que lamentamos mucho que esté sucediendo, pero en países de la región como Costa Rica, Guatemala, que han sido siempre los países referentes. Guatemala es una economía de 17 millones de personas, con una cantidad de recursos que ya quisiera tener El Salvador y con una extensión territorial que ni por cerca ni por cerca tenemos. Claro. Entonces, igual, estos dos países tienen unos problemas muy graves ahora. Entonces, y han sido economías muy fuertes. Claro, y de hecho, solo para dar un dato al pueblo salvadoreño, ya llevamos 800,000 salvadoreños los vacunados. Estamos hablando del 12% de la población de nuestro país, es decir, una cantidad sumamente grande, con un ritmo acelerado de vacunación. El presidente destacaba ayer, nosotros somos líderes latinoamericanos en vacunación. Claro. Pero Armando, es que de verdad, quizá para aquellas personas que no le dan mucho seguimiento a la historia, o a los que se les olvida la historia por decisión propia, es que nunca hemos sido referentes en nada que no sea violencia. O corrupción. O corrupción. Y así fue la historia de El Salvador durante los últimos 30 años. Jamás fuimos referencia en nada. Yo recuerdo que revisaba noticias internacionales en el pasado y lo que salía es procesan al expresidente Flores, procesan al expresidente Saca, Mauricio Funes huye hacia Nicaragua con 351 millones. Ese tipo de titulares era el que recibíamos. Éramos referentes en ese tipo de noticias. Y ahora somos referentes en vacunación. Somos referentes en recuperación económica. En seguridad. Somos referentes en seguridad. O sea, de verdad, la era que está viviendo El Salvador es una oportunidad de oro, como yo le decía a una agencia internacional hace poco, o hace algunos días que me entrevistaba, y les decía, es una oportunidad de oro para nosotros, y no debemos desaprovecharla. Así que el gobierno de la República sigue comprometido en no desaprovechar esa oportunidad. Sé que la población apoya al presidente Bukele. Hay una pequeña franja que todavía sigue amarrado al pasado y quiere volver al pasado de corrupción. Pero a esos mismos incluso les volvemos a decir, nosotros o el gobierno de la República les hace un llamado a que se sumen al camino que lleva el país para sacarlo adelante. Nosotros, como hemos dicho, siempre hemos estado abiertos al diálogo, claro, pero a un diálogo que tenga como centro la nación, que tenga como prioridad a los ciudadanos y a las estrategias de crecimiento del país, claro. no otro tipo de horizontes.
Ministro, permítanos hacer otra pausa en el espacio de la entrevista. Ya regresamos hablando siempre de este y otros temas. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el espacio de la entrevista. Estamos conversando esta noche con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, sobre todos estos temas fiscales y, por supuesto, sobre este apoyo financiero que se está dando por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, solo para terminar y concluir este tema, el BCE con la aprobación de este financiamiento de los $600 millones para la reactivación de la economía de nuestro país, ¿hacia dónde van a ir estos fondos? ¿Cómo van a ser inyectados? Están, de hecho, otra de las virtudes que tiene la aprobación de la operación de este día es, Armando, que el destino de los fondos está orientado a recuperación económica. Ellos vieron nuestro programa de recuperación económica que implementamos con Bandesal y les ha gustado mucho. Pero también tiene la versatilidad que si existe un sector que no ha sido atendido, se puede valorar, invertir en eso. Y hay una, digamos, de cierta forma hay una disponibilidad amplia, siempre en el marco del destino, que es la recuperación económica. Entonces podemos repagar CETES, podemos implementar un nuevo programa de recuperación económica, podemos financiar algunos de los que ya estén ahí y que se hayan quedado sin financiamiento porque se acabó y quedó, creo que tú lo viste, Juan Pablo Durán, el presidente de Bandesal, fue hace algunos días a solicitar una reforma porque había gente que no había sido beneficiada, claro, y había quedado unos fondos que sobraron de los subsidios y luego se pasaron para créditos, ¿no? Y viceversa, algunos hicieron varios cambios en ese sentido. Entonces tiene esa versatilidad. Tasa de 2.5% anual, sumamente concesional, 20 años de plazo y 5 años de gracia, es decir, sin pagar nada. A partir del año 5 en adelante nosotros empezamos a realizar los pagos. Entonces nos están ayudando muchísimo, han confiado en nosotros, al igual que muchos multilaterales. De hecho, al final de la tarde, a eso de las 6 de la tarde, terminamos una reunión. Vi en redes que se reunió con la gente del BCE, ¿no? Perdón, la gente del BID. Del BID. De hecho, nos reunimos con el presidente del BID, con Mauricio Claver Carone, este día también, al final de la tarde. También estaba el vicepresidente de países, Richard Martínez, y evidentemente el representante del BID en El Salvador, César Falconi. Hablamos ahora acerca de las estrategias de desarrollo de El Salvador también y para continuar el acompañamiento del BID al desarrollo de esas estrategias. ¿Por qué digo que esto es importante? Es sumamente inusual que un ministro de Hacienda y sobre todo de un ministro de Hacienda de un país pequeño, ¿no? Reciba o tenga conversaciones con dos presidentes de multilaterales incluso el mismo día, ¿no? A menos que estés en las Spring Meetings del Fondo Monetario. Claro, y en años anteriores incluso ningún ministro de Hacienda era recibido por el calibre, digamos, de este tipo de autoridad en los organismos internacionales. Y al final, Armando, como te lo decía, extracámara, no soy yo, ni es el Ministerio de Hacienda, es El Salvador y la estrategia del presidente Bukele. Porque la verdad, nosotros lo único que hacemos es ejecutar muchas de las decisiones que el presidente toma, ¿no? Que es una persona muy hábil, muy visionaria y que tiene una visión de largo plazo que en muy pocas personas yo la he visto. Entonces nosotros implementamos buena parte de sus estrategias y justamente por eso tenemos el respeto que tenemos con los multilaterales. Somos de los países más estables en la región. Como se lo decía yo ahora a la gente del BID, nosotros vamos a hacer un laboratorio de historias de éxito. Un laboratorio de historias de éxito. Tenemos los consensos políticos necesarios y tenemos también la visión necesaria y el ímpetu para sacar adelante este país. Cuando usted habla sobre el crecimiento económico y obviamente la confianza de organismos internacionales como el BID o como el BCE, por ejemplo, que son organismos internacionales que apoyan con financiamiento a países, ¿qué indicadores favorables podemos destacar, por ejemplo, en la recuperación económica que elevan las perspectivas económicas como tal del país? Bueno, nosotros hicimos una inyección del FIREMPRESA y todo del decreto 640, que era el de la reactivación económica, el 15 de octubre. Fuimos de los primeros países en invertir en la reactivación. Apoyamos a nuestros empresarios a través de planes de subsidio, pagando media planilla de los empleados que estuvieron durante la pandemia. Atrasamos el pago de impuestos.
hemos generado confianza a través de la facilitación del comercio, que muy bien ha estado implementando nuestra ministra de Economía, María Luisa Jayent. De hecho, hay un plan piloto entre El Salvador y Guatemala también para agilizar todo el tema de mercancías, ¿no? Correcto. Hemos modernizado nuestras aduanas son de las más modernas en la región. Nuestro sistema de detección de riesgos también es de los más modernos en la región. Somos aduanas muy ágiles, pero todavía vamos a mejorar mucho más. Así que todos esos indicadores, la seguridad jurídica, planes que generan credibilidad a nivel internacional, un horizonte bien definido con el plan despegue económico, un consenso político necesario ahora con la mayoría en la Asamblea Legislativa, un líder que tiene mucho apoyo popular. Reconocimiento mundial. Correcto. Además de todo eso, todos esos componentes hacen, Armando, que tengamos ese círculo virtuoso para que los multilaterales y otras entidades nos crean, ¿no? Así que también la persecución de la evasión fiscal, porque ellos ven que también nosotros estamos haciendo esfuerzos, la implementación de factura electrónica, ¿no? Entonces ven que realmente nos estamos esforzando y que tenemos un plan muy, muy consistente y que lo seguimos. Acompañado, creo yo, ministro, con el tema del buen manejo de la pandemia, que no solo ha sido reconocido por entidades como, por ejemplo, Estados Unidos a través de su embajada o organismos internacionales financieros. Está siendo reconocido el país también por la Organización Mundial de la Salud, que es el referente de la salud en el mundo. Sí, yo recuerdo al secretario general de la Organización Mundial de la Salud, al doctor Tedros, creo que se pronuncia como el nombre griego, no sé si me sale bien la pronunciación, pero creo que se pronuncia Tedros, su apellido, y se reunió con el ministro Alaví para reconocer y de hecho pidió toda la documentación, ¿no?, de cómo se habían tratado médicamente la pandemia para poder replicar en otros países esta misma estrategia, ¿no? Entonces, creemos que convertirnos en referentes ha sido una muy buena lección o una muy buena oportunidad para el país, para que nos vuelvan a ver. Pero evidentemente tenemos muchísimo más. Esta ha sido una situación coyuntural de la cual hemos salido muy bien, gracias a Dios. Tenemos un Ministerio de Salud que ha velado y también tenemos a un presidente que ha preponderado la vida por sobre la economía. Y luego ahora nos toca hacer una buena recuperación económica que sin duda estoy completamente seguro que la vamos a hacer muy bien. Así que todo este tipo de cosas, Armando, nos ayudan a mejorar cada día, pero todavía, como lo dije hoy en la mañana, nos hace falta todavía mucho más. Porque el bache en el que dejaron el país los gobiernos de Arena y del FMLN ha sido terrible y no han cesado en sus intentos de bloqueo. Yo sigo todavía con las operaciones de la brecha presupuestaria sin aprobar. Es decir, han estado tratando de ahogarnos financieramente, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios esto se termina a partir del sábado, que es 1 de mayo, y asume también la nueva Asamblea Legislativa. Claro. A ver, esta Asamblea Legislativa, es importante decirlo, se van sin una evaluación, sin una rendición de cuentas, se van con señalamientos fuertes de tema de corrupción, plaza fantasmas, y vemos incluso algunas entidades como la Corte de Cuentas de la República, la gran ausente en esto. Sí, de hecho la Corte de Cuentas todavía sigue sin respondernos dónde fueron a parar 200 millones que se le dieron a los alcaldes durante la emergencia por COVID-19. Y los alcaldes incluso se van y no hay rendición de cuentas. Tampoco hay rendición de cuentas y se le entregaron, como vuelvo a repetir, 200 millones del erario público que vamos a pagar todos los salvadoreños y ellos no han rendido cuentas. Yo siempre he dicho, el Ejecutivo nunca ha estado en contra de que rindan cuentas, pero tan funcionarios somos nosotros como son funcionarios los alcaldes, ¿no? Entonces hay que averiguar y ojalá que los nuevos alcaldes cuando lleguen verifiquen dónde fueron a parar esos fondos y si no fueron a parar a las necesidades de la población, pues les tocará pagar con cárcel. Creo que todavía tienen algunos alcaldes, si tienen esos fondos, tienen todavía estos 4 o 5 días que tienen ahí para reintegrarlos si es que los malversaron en algún momento. Y lo que pasa es que es sumamente preocupante, ministro, tomando en cuenta los últimos hechos que hemos visto. Hemos visto alcaldes del FMLN vinculados a temas de corrupción, donde han sido ayudados por algunos diputados del FMLN, claro. Exdiputados del FMLN. Denis Córdoba, exdiputado suplente del FMLN, que todavía cobra un salario de $2,000. Está siendo procesado. Cobraba como asesor en Asamblea Legislativa y también cobraba como regidor en la alcaldía de Zacatecoluca. Ojo, el alcalde Iresi no es un cuadro menor dentro del FMLN, él formó parte también de la comisión política
en el pasado era representante de los alcaldes en la comisión política. Él es un alto dirigente de ese partido político. La otra persona es un exdiputado propietario de Sonsonate, Jaime Valdés, que esta legislatura salió, pero en el año 2015 era legislador. Entonces, me parece de verdad aberrante que haya gente que vaya a exigir incrementos del FODE, como lo hacía el alcalde Iresi, para luego meter esos fondos a una trama de corrupción, ¿verdad? Evidentemente sistemática y bien planificada. Entonces, creo que esas historias no se deben de repetir, hay que marcar un precedente y todo aquel que haya tocado los fondos públicos para beneficio personal debe ser procesado. Así que es la tarea que les corresponde a los nuevos alcaldes una vez que asuman. Yo les hago el llamado a que no asuman responsabilidad por nadie más, el pueblo les va a pedir cuentas a ellos y podrían ser procesados incluso penalmente si se prestan a encubrir actos de corrupción de los alcaldes salientes. De hecho, por eso es que el presidente de la República está presionando y poniendo el dedo en la mesa sobre el tema de reformas a la ley del FODE, por ejemplo, y crear esta oficina, esta dirección que regule todos los proyectos que van para las alcaldías. Claro, tal cual. Y como te digo, hay un montón de reformas que todavía hay que impulsar. Nosotros estamos comprometidos, sabemos que la mora legislativa que deja los actuales diputados es inmensa. Te lo digo, yo no quisiera estar en los zapatos de algunos diputados porque sé que van a tener mucho trabajo. O alcaldes. O alcaldes, van a tener que cambiar de raíz. Hay que cambiar la imagen que la población tiene de la Asamblea Legislativa, de los alcaldes. Tienen que aprender a gobernar hacia la gente para que la gente los respete, porque al final, Armando, yo veía, y te lo digo con mucho desconcierto, cómo le gritaban a algunos diputados. Yo decía, esta persona es funcionario público, es una autoridad. O sea, perdieron tanto su prestigio que ya nadie los respeta como autoridad. Entonces es lamentable que eso suceda, ¿no? Y el llamado es para todos los alcaldes y diputados electos para que a partir de que asuman su mandato, pues trabajen para la población. Claro. Ministro, ya estamos por cerrar la entrevista, pero nada más quiero conocer cómo va la declaración de renta 2020. Son pocos días los que quedan para que el pueblo salvadoreño haga su declaración de impuestos sobre la renta. Exactamente 2 días, Armando, nos quedan mañana y pasado mañana, 29 y 30 de abril respectivamente. La declaración del impuesto sobre la renta vence al 30 de abril. No va a haber prórroga, así que ya hemos llamado a todos los contribuyentes que nos lo han presentado a que realicen la presentación. Esperábamos recibir a esta fecha 428 millones solo en la liquidación del impuesto sobre la renta. Hemos recibido 402.6. Nos faltan todavía algunos días dar el cierre de abril. Entonces ahí terminaríamos de complementar. En número de declaraciones hemos recibido 466.000 de 560.000 al 25 de abril. Todavía estamos esperando que esa otra parte, que la mayoría son sociedades porque es un poco más complejo, ¿no? Presenten su declaración, pero en general la recaudación a la fecha corte 25 de abril, nosotros hemos tenido una recaudación de 95 millones adicionales a los que recaudamos en el año 2020. Y en respecto al año 2019 hemos recaudado alrededor de 37 millones más, que era un año normal. Entonces, eso quiere decir que nuestra lucha contra la evasión fiscal está dando resultados. Desde enero hasta abril hemos recaudado nosotros 1.769 millones, de los cuales habíamos planificado recaudar 1.673 millones en total de recaudación, ¿no? Vamos arriba a 95 millones de lo que habíamos presupuestado. Eso quiere decir que estamos en la ruta correcta y que nuestras estrategias han sido las correctas. Hacemos un llamado a toda la población para que este esfuerzo que está haciendo el gobierno también sea acompañado por usted que nos ve, y si le toca declarar impuestos sobre la renta, pues tenga la plena seguridad que con sus impuestos se construyen obras viales, se construyen hospitales, se reconstruyen escuelas, dotamos de computadoras a todos nuestros niños. Seguimos combatiendo la pandemia por COVID-19 y también contribuimos a la recuperación económica, además de todos los planes de seguridad, turismo y todas las obras que ustedes pueden ver que el gobierno del presidente Nayib Bukele está realizando. Claro. Solo aclararle al pueblo salvadoreño, solo las personas que reportaron un salario de $472 mensuales como máximo, sin otra fuente de ingreso, son los que están exentos de dicho impuesto y no tienen que presentar la declaración. Justamente.
tal cual solo aquellas personas que ganan, que les pagan menos de 472 dólares al mes, pues están obligados. Hago esa aclaración porque de pronto nos está viendo alguien y va a decir, bueno, yo no he declarado, exacto, ¿verdad? Ajá. Y probablemente gana 350 dólares al mes. Bueno, ellos están exentos del pago de impuestos, ¿verdad? Hasta el límite de 472. Listo. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Felicidades para todos los colaboradores que están trabajando en el Ministerio de Hacienda. Sin duda están haciendo un gran trabajo con el tema de evasión. Gracias, Armando, y aprovecho también a pedirle a mi equipo que cuando puedan duerman. Sé que los tenemos muy desvelados, sé que están muy cansados. El equipo de comunicaciones, dice. No, todos en general, todas las direcciones. Claro. Y el equipo de comunicaciones hace un trabajo formidable con nosotros junto a las demás direcciones, pero evidentemente la Dirección de Inversión y Crédito Público, por ejemplo, ha estado casi que durmiendo en la oficina, la Dirección General de Impuestos Internos, Aduanas, política económica y fiscal, los despachos de los dos viceministros también hemos estado, pero con mucho trabajo, pero evidentemente es un trabajo que nos llena de satisfacción cuando vemos este tipo de resultados. Por supuesto. Desde aquí les mandamos un gran abrazo. Ministro, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para usted también. Nos vemos y escuchamos mañana, siempre cuando sean las 8 de la noche, aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Descanse.